El 16 de agosto de 1952, el pequeño poblado de Ashley, en Kansas, desapareció. El Observatorio Geológico de los Estados Unidos afirmó que un terremoto de 7.8 en la escala de Richter había ocurrido. Estudios más avanzados en los meses siguientes encontraron que el epicentro de dicho sismo se hallaba justo debajo de Ashley. Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron una larga y ancha fisura en la tierra, que medía casi 1 kilómetro de largo por medio kilómetro de ancho. La profundidad jamás fue determinada, pero a simple vista se podía ver un foso de fuego. El pueblo de Ashley, con sus 679 habitantes, quedó destruido. El 28 de agosto del mismo año, los observatorios de los Estados Unidos advirtieron de un nuevo terremoto, esta vez de 8 en la escala de Richter, que sacudió nuevamente al estado. Las autoridades, asombradas, afirmaron que este nuevo temblor cerró la fisura de casi 1 kilómetro de largo por medio kilómetro de ancho que se había tragado al pueblo de Ashley y a sus habitantes. Reportes policiales afirman que antes del primer terremoto, el 16 de agosto, exactamente 10 días antes, numerosas llamadas al 911 fueron hechas por habitantes de Ashley a la policía del pueblo cercano, ya que Ashley, siendo un pueblo tan diminuto, no contaba con su propia policía. La primera llamada fue de un sujeto que se identificó como Simon Hardware. El hombre le dijo al operador del 911 que había visto un pequeño edificio negro en el cielo a las 6 de la mañana del día siguiente. Tal como se prometió, una patrulla de policía del condado de Ellis fue enviada a investigar el caso por la única carretera que conducía a Ashley. 40 minutos después, el oficial de policía se comunicó de vuelta con la comisaría, afirmando que parecía haberse perdido. Perplejo, afirmó al patrullero que estaba de guardia en la estación que, después de conducir en dirección a Ashley, había acabado de alguna manera de vuelta en Ellis. Durante la tarde, el comisario decidió enviar otra patrulla de policía a Ashley, pero este nuevo patrullero también llamó a la comisaría diciendo que la única ruta que llevaba a Ashley ya no funcionaba, pues, tras transitarla por un rato, uno acababa inexplicablemente de vuelta en el punto de partida. A lo largo de ese día, más de 30 llamadas al 911 fueron recibidas desde Ashley. Algunas personas decían que el agujero en el cielo no solo existía, sino que se estaba haciendo cada vez más grande. A la mañana siguiente, más de 100 llamadas al 911 se recibieron desde Ashley. Al parecer, el pueblo se hallaba en oscuridad total, como si el sol nunca hubiera salido. Una de las llamadas más sorprendentes al 911 fue la de una señora que, entre lágrimas y gritos histéricos, afirmaba que su hija podía escuchar la voz de su padre desde el sembradío llamándola. El único problema con esto es que el hombre había muerto 3 años atrás en un accidente de tránsito. Durante las siguientes 48 horas, se sucedieron extrañas llamadas de naturaleza similar. Por lo tanto, el comisario de Ellis envió de 7 a 10 patrullas al pueblo de Ashley, pero ninguna llegó. El comisario se comunicó con el pueblo de Tepique, quienes tenían su propio helicóptero. Sin embargo, a pesar de enviar la aeronave a investigar, esta nunca llegó a ver a Ashley desde el cielo. Simplemente, el pueblo parecía no existir, aunque todos sabían que estaba allí. Y no solo eso, las llamadas al 911 continuaban. Esta vez, no solo sobre el agujero negro en el cielo, sino también sobre lo que algunas personas describieron como una especie de amanecer instantáneo. Otros describieron en el borde de aquel agujero negro, que cada vez se tragaba más el cielo, una especie de resplandor o fuego. Una de las llamadas al 911 que más impactó a la policía fue la de un profesor de escuela llamado Lucas Maldonado, quien afirmaba que en las calles de Ashley caminaban seres extraños y que todo el pueblo, sus 679 habitantes, estaban escondidos en sus propias casas. La peor llamada fue de una señora que lloraba histéricamente. Cuando el operador del 911 logró calmarla, ella especificó que era como si la gente muerta se hubiera levantado de sus tumbas otra vez, y todos parecían estar severamente quemados. La señora estaba traumatizada. Había perdido a un hijo hacía 10 años y afirmaba poder verlo, completamente calcinado,
gritando desde afuera. Pero la señora no se atrevía a salir, porque, por lo que le sucedió a un vecino, sabía que eso era una trampa y que las personas que regresaban no tenían buenas intenciones. La llamada fue interrumpida cuando se escuchó un vidrio rompiéndose y la señora simplemente dejó de hablar, sumida en el terror y el pánico más absolutos. A lo largo del día del 15 de agosto de 1952, se recibieron más de 700 llamadas desde Ashley en la jefatura de policía de Ellis. Lamentablemente, no se pudo escuchar una voz clara. Lo único que se oía, según numerosos reportes policiales, eran voces ahogadas. Si se pudiera describir de alguna manera, se diría que esas voces parecían provenir de un siglo anterior. El 16 de agosto de 1952 ocurrió el primer terremoto que se tragó por completo al pueblo de Ashley. El temblor se sintió en Ellis y causó bastantes daños, pero nada comparado a lo que sufrió Ashley, un pueblo que, sin más, dejó de existir. ¿Qué sucedió en Ashley? ¿Por qué desapareció? ¿Qué llevó a la muerte de 679 personas? Nadie lo sabe, y el gobierno, tanto entonces como ahora, hace como si el caso nunca hubiera ocurrido.